Continuamos en Una Mañana Glam, claro que sí, un nuevo bloque y ahora sí es momento de seguir hablando de cara a las elecciones de octubre, que ya estamos en este próximo domingo 26, elecciones que son fundamentales y en este caso, después de unas semanas, volvemos a hablar con ella, que es candidata a diputada nacional. Somos Provincias Unidas y hablamos de la ingeniera Belén Silva. Bienvenida, ¿cómo estás, Belén? ¿Cómo estás, Belén? Buen día. Hola, bienvenida. Oh, bienvenida. Está bien, está bien. Nosotros también somos Sí. bienvenidos. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya en el muy tramo bien. final de la campaña. Sí, hoy es el último día de campaña. ¿Y cómo estamos en cara al próximo domingo? Bien, creo que estamos... Yo, más que todo, quiero agradecer a toda la gente en toda la provincia. Recorrimos toda la provincia y a toda la gente que nos recibió, que conversó, que habló, que nos contó de sus realidades, nos recibió en sus casas. Y creo que eso es lo más importante y bueno, invitar a la gente a que vaya a votar el domingo 26 de octubre al margen de Somos Provincias Unidas Catamarca. En el caso de los candidatos a diputados nacionales estamos en una boleta única de papel. Acá la ahí vamos a estamos. mostrar, mira. Sí. Yo, perdón que pase la mano por el frente, pero acá Exactamente, la boleta estamos. única. Claro, ahí está. Y ustedes están... En la boleta, a ver, acá que tengo la cámara. Ahí está. En la boleta única de papel, en el cual Somos Provincias Unidas está en el 7º lugar. Y bueno, invitar a la gente, esta boleta única se la entrega el presidente de mesa. A un costado va a haber una mesa con un biombo, a donde va a haber también una lapicera y uno va a poder hacer el tilde. Es muy importante que la marca sea en el cuadro blanco. Y también decirle a la gente que si se equivoca o hace mal la raya en otro lugar, Abrí la Belén, por ahí favor. está. Ahí. Si se equivoca o hace mal la raya en otro lugar, puede pedirle al presidente de mesa que se equivocó, que le Pero cambie la boleta. antes de no ponerla en la urna, porque No, por supuesto, obvio. O sea, cuando uno se equivocó, Tampoco dirige. digas que quería votar a tal partido o al No, otro. solamente si no se debe equivocó. decir que se equivocó y el presidente de mesa le puede dar una boleta nueva y volver a hacer eso. Eso también es Bien. importante decirle, porque hay mucha gente que desconoce. sí, esto va a ser No se un- puede pesar de tachar que- y volver a... A pesar de que todos asumen que por las redes pasa todo, les puedo No. decir que he recorrido la provincia, he ido a muchos rincones y es mucho la gente que desconoce cómo es el sistema de votación, qué es la boleta única, por qué. Entonces es muy importante explicarlo, tomarse el tiempo, Sí. explicarle a la gente de qué se trata y bueno, y obviamente de contarle que es la primera vez que votamos con boleta única en la provincia de Catamarca y en muchas provincias del norte. Así que era importante también eso, tener el cara a cara con la gente. Belén, nosotros tuvimos una charla hace unas semanas atrás. ¿Qué sentís que cambió de esa semana a esta con el recorrido, con ya el último día de campaña? ¿Qué te impactó de este proceso? Bueno, para serles sincero, siempre mi trabajo en el ordenamiento territorial fue netamente técnico y trabajamos actualmente en talleres de participación ciudadana y siempre con censos, variables, índices, tendencias y hacemos todo ese análisis y ese trabajo. Algo que me dio la campaña fue ir a sus casas, hablar con la gente, ver cómo viven, cuál es su situación, cuáles son sus sentimientos o frustraciones y qué aspiran y si padecen. Entonces creo que eso fue algo importante y desde ese lugar es que surgen las propuestas que uno tiene que trabajar. Creo que todos los políticos, y me considero como esa parte, tenemos la obligación y la ética, hasta te diría ética profesional también como profesionales, de trabajar y de llevar esto para la gente y trabajar para los catamarqueños. Así que mis propuestas nacen desde ese lugar. Sí tenía una idea porque hace mucho que trabajo en territorio, hace muchos años, y trabajo justamente en esta temática económica, social y a la misma vez productiva y este análisis ambiental. Y muchas veces uno trabaja cuál es la identidad de ese municipio, qué es lo que quiere la gente, cómo se siente, cuál es el contrato social que existe y también todo el aspecto legal, pero creo que el estar constantemente con los vecinos y con los catamarqueños visitándolos en cada rincón
bueno, te hace tener otra percepción y creo que hoy por hoy mantengo firmemente ese compromiso hacia la gente. Hay muchos candidatos que creen que todo pasa por la capital o el Valle Central, y el interior también hay mucha población que está necesitando mucho de que los escuchen, que sepan. Sí. ¿Qué te traes del interior de esas escuchas que tuviste con los habitantes? No dejar de decir que la capital tiene su complejidad y tiene su problemática y es importante también ser escuchados y trabajar, pero decirles que el interior, es otra realidad profundo, tiene una realidad dura, el día a día, dura. Tanto la producción como los empleados, digamos, municipales, empleados, muchísimo empleo precarizado. Muchos municipios, sigo insistiendo, donde en el interior hay más hombres trabajando de manera formal que mujeres y jóvenes, y muy duro, digamos, muchos jóvenes sin opciones a terminar la escuela y decir puedo ir a estudiar a la capital o puedo ir a estudiar a otro lado, puedo elegir una carrera. Muchas escuelas rurales en situaciones muy malas de infraestructura y a la misma vez también tenemos una situación malísima de los docentes, a donde no cubren horas, muchos sin trabajar en el interior. Entonces, la situación diaria de cada familia en el interior es compleja, es difícil. La gente lo padece y creo que hay una responsabilidad altísima de la política nacional y de la política provincial, a donde decidió centralizar todo en la capital, tanto en salud como laboralmente, en inversión de infraestructura, y no así en el interior de la provincia. Entonces hablamos de cosas elementales que nosotros lo tenemos muy naturalizado en nuestra casa, pero hay muchas comunidades que no tienen agua. Y hablamos de agua potable. Agua potable. ¿Te pasó ir a visitar a alguna familia? Estuve en Los Morteritos. Por ejemplo, en Los Morteritos, en el Alto. ¿En el Alto, acá? Sí, en una comunidad, exactamente. Sí, no es mucha distancia. No, pero digo, porque nosotros tenemos Morteritos del oeste. Sí, ellos tienen toda una instalación que pasa en el frente de sus casas por la ruta de agua que va hacia Loma Negra, y ellos tienen agua cada 2 o 3 días, porque la empresa les comunicó hace 2 años que la comunidad gastaba mucha agua, y en realidad hay unos feedlot, distintos productores, y les dan el agua cada 2 o 3 días. No escuché ningún político hablando de eso. Eso te iba a decir, los representantes Pero lo deben más tener... triste es que la gente ya lo naturalizó. Pero ¿cuántos habitantes tienen Los Morteritos? Porque si gastan mucha agua no es la capital. No es la comunidad, son, digamos, inversiones productivas. Por ejemplo, en este caso daban el ejemplo de un feedlot que eran dueños extranjeros, a donde usaban el agua potable. Hay una falta total de campaña de concientización y de entender lo que es el agua potable, lo que sale el agua potable y lo que vale. Entonces creo que, y la gente se merece, porque es un derecho. Es una necesidad básica. Exactamente. Bueno, esta necesidad básica la traspolemos a un montón de necesidades más que tiene el interior. Pero esto lo vi en Morterito, también lo vi en Belén, en la ciudad de Belén, lo vi también en Tinogasta, a donde había un pueblo de que directamente el agua de riego era para una finca de algunos funcionarios de la provincia, y prácticamente los pequeños productores, o los que pueden tener una sostenibilidad o independencia o una autonomía alimentaria, no lo pueden tener porque no tienen el acceso al agua de riego. Entonces, esas son las realidades que viven el día a día, y a su vez escuelas rurales que han cerrado porque las matrículas eran mínimas, y chicos que tienen que subirse a un colectivo o en realidad en bicicleta, o que los lleven 30 kilómetros, 50 kilómetros para ir a la escuela, o si tienen que tener el desarraigo de ir a la casa de una tía o un pariente para poder terminar la escuela. Entonces esas realidades son duras. Belén, vemos que ahora en campaña hay un movimiento, hay mucho interés, mucho personas que están abocadas a la actividad y, digamos, a esta atención de querer trabajar por la sociedad, por la gente. Sea cual sea el resultado, ¿cuál es el compromiso? Ahora en esta campaña, por eso, siempre. Siempre. Bien, pero por eso digo, bien, ¿cuál es el compromiso, sea cual sea el resultado?
En mi caso, que vengo desde la universidad y que mi trabajo es técnico y muchos parte del equipo de los candidatos de Somos Provincia Unida Catamarca, vamos a seguir trabajando. Sin ir más lejos, muchos de los candidatos ya trabajan hace mucho y hoy por hoy están trabajando en proyectos reales en la Cámara de Diputados, en la legislatura, y lo mismo pasa en el Consejo Deliberante. Mi pareja, mi dupla, Fernando Navarro, trabaja activamente en el Consejo Deliberante, así que te podría decir que ellos trabajan y van a seguir trabajando. Y en mi caso trabajo desde la universidad en ordenamiento territorial y lo hago activamente desde un cuerpo técnico, digamos, y tengo ese compromiso de trabajar para la gente, con datos más concretos y con realidades. Creo que cuando asumí y vine acá al primer programa dije que tenía la información y diagnósticos reales y actuales de cuáles eran las realidades, no eslogan ni discursos vacíos. Y lo dije desde ese lugar. Hoy por hoy tengo ese diagnóstico real, pero creo que lo tengo también con mucho más compromiso y certeza de lo que está pasando y que se merece que todos los políticos estén a la altura de las necesidades reales de los catamarqueños. No hablo solamente de nuestra lista, sino que hablo de todos. Yo creo que tiene que haber un cambio, tiene que haber gente realmente que esté comprometida, gente formada, que trabaje para la gente, no que trabaje por una cuestión de oportunismo o por un cargo. Tenemos muchos grupos o listas, por ejemplo los libertarios, que son de distintas partes y que tienen prontuarios políticos que vienen de distintos partidos, que pasaron y que van y que están todos por un cargo, por seguir en una ambición, o sea, por una cuestión, pero ese individualismo al que los lleva y al que se mueven y al que trabajan, creo que es lo que hoy por hoy la sociedad reclama. Basta de eso. O sea, basta del individualismo. Decirle a la gente que yo trabajo en la universidad, en la Facultad de Ciencias Agrarias, después del 26 me van a encontrar ahí trabajando y voy a seguir, doy clase también en la facultad y a la misma vez trabajo en el interior. Esto que te llevó a recorrer por tu profesión el interior, que conociste técnicamente, que hablaste con algunos para hacer algunos tipos de informes, que con ahora mucha llegaste, gente, con comunidades. Ahora llegaste a las casas de ellos, Sí. pudiste ingresar, hablaste Sí. más de lleno en concreto de lo que le pasa al día a día. Sí, porque comúnmente uno hace talleres participativos Sí, que invita a la gente. Exactamente. Y esta vez tuve la posibilidad de ir a sus casas. Entonces, a partir de eso, de entrar a su casa, de saber realmente cómo viven y no escucharlo, porque por ahí en los talleres uno escucha, le dicen algunas cuestiones, pero ya... Sí, o no se habla tan... De eso prácticamente. Entonces, ahora que entraste a las casas y tenés el compromiso de decir, más allá de los resultados, como decía Yani, vas a seguir con ese compromiso de decir, listo, algunas cuestiones que yo puedo solucionarlas, Sí. independientemente que gane o no, lo voy a seguir haciendo, lo voy a Sí. hacer. Decirles que hoy por hoy tenemos muchísimos proyectos para poder seguir trabajando y es muy importante tener una voz y seguir tanto en el Congreso como en la Cámara, en la legislatura, y creo que es muy importante llevar proyectos reales de la gente y necesidades. Nosotros ya tenemos como mucho escrito también y no hace falta salir y buscar inventiva ni nada nuevo. Hay mucho de mucho, pero me parece que hay muy poca gestión y voluntad política para hacer las cosas. Hoy por hoy la legislatura en la provincia trabaja solamente para el día D, y si no, no les conviene al oficialismo o a los libertarios, no sesionan. Entonces, o estos bloques que son que no están ni de una cosa ni de otra, no sesionan. Entonces, ¿eso es trabajar para la gente? Belén, No sesionar, no es trabajar para la gente, es trabajar para ellos. Y eso es lo que es la diferencia, y eso tiene que cambiar, y la sociedad tiene que realmente mostrarlo en el voto y tiene que castigar, porque no hace falta que haya gente ociosa que no se ocupe y que llegaron ahí por la gente. Y esa es su única visión y misión de la que tienen que estar seguros. Belén, por último, para esa gente que todavía, como vos lo decís, está cansada o está ahí de ir o no ir a votar, ¿qué le dirías? Que nos acompañen, que estas elecciones del 2025 son importantes, legislativas, creo que tiene un rol muy importante de esto que estábamos hablando, de que sinceramente tiene que haber un equilibrio en la legislatura, tanto en la provincia como en el Congreso. Hoy por hoy en el Congreso siento que también es importante el rol que podemos tener, porque tenemos que llevar proyectos reales como un plan federal de agua, riego y economías, digamos, y
y energías limpias, pero también una ley de desarrollo productivo regional y trabajar, digamos, para los catamarqueños. No levantar la mano porque nos digan si hay conveniencia o no del lado oficialista o de nación. No trabajar para el centro del país, trabajemos para los catamarqueños. O sea, y ese es mi compromiso y ese es el compromiso también de Fernando Navarro. Entonces, nos gustaría que nos acompañen, que entiendan que estas elecciones, a veces, ayer escuchaba también un programa que decía, ay, se ve poco movimiento con estas elecciones. ¿Cuál es el movimiento que se tiene que ver? ¿Dádivas? ¿Regalando cosas? ¿Eso es el movimiento? No, creo que tenemos que ser serios, sustanciosos y realmente llegar con las propuestas para la gente, pero también después tener la viabilidad de llevar eso también al Congreso y tener ese compromiso. Así que le pido a la gente que nos ayude. Somos una fuerza que va en el futuro. Somos Provincias Unidas Catamarca, es una conformación de todos los abogados, de todos los gobernadores, a donde tienen toda esa mirada del federalismo, de trabajar para las provincias, para la producción, y es muy importante. Así que les pido por favor que nos ayuden a llegar y a mostrarles que estamos acá para trabajar para los catamarqueños. Ver el número de lista para que la gente lo tenga. Es lista 502, en el caso de boleta única de papel, que somos candidatos a diputadas nacionales, estamos en el casillero número 7, así que decirles que bueno, va a ser una fiesta. También contarle a la gente que hay más escuelas, los padrones son más chicos justamente porque todo esto de llegar, votar con el tilde, poner la boleta, entrar al cuarto oscuro, todo va a llevar un poco más de tiempo, así que hay más mesas y hay más escuelas, así que pueden corroborar en padrones.gov si les toca la escuela de siempre, cosa de que realmente ya sepan a dónde les toca votar.